Bueno, también veamos en el orden nacional, también hay novedades importantes desde lo político, porque con el presidente Alberto Fernández en Europa, viajó a Europa, estuvo reunido con el presidente de Portugal, buscando apoyo para la negociación que el ministro Guzmán, que también forma parte de la comitiva, y cuya presencia al lado del presidente significa un fuerte respaldo hacia su figura, que estaba bastante cuestionada desde el cristinismo, que se lo querían sacar de encima, pero el presidente, al llevarlo con él a Europa, obviamente que les ratifica la confianza, y es un mensaje, digamos, que le manda a todos los sectores. Estando el presidente en Europa, desde la Casa de Gobierno, enviaron hoy al Senado de la Nación el proyecto del cual ya se venía hablando, por el cual el gobierno querrá tener superpoderes. El gobierno de Alberto Fernández buscará tener superpoderes. ¿Para qué? Para poder disponer de distintas medidas con respecto al tema de la pandemia, y que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió en este cortocircuito con la Cava, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, por el tema de las clases presenciales. El gobierno de Alberto Fernández busca de esta manera no tener ningún escollo para tomar todas las medidas que consideren necesarias dentro del marco de esta pandemia. Son lisa y llanamente superpoderes. ¿Y esto qué significa en la práctica? Y en la práctica significa anular al Congreso. Porque si el presidente tiene los superpoderes que el propio Congreso le tiene que dar, y prácticamente lo borra al Congreso, el Congreso dejaría de tener razón de existir. ¿Por qué? Y porque el presidente tiene la suma del poder para hacer lo que se le cante la gana. Es una medida absolutamente anti-republicana. ¿Y por qué? Y porque la república deja de existir, porque si va a tener la suma del poder el Ejecutivo, ¿y para qué quiere el Legislativo? Y se supone que el sistema republicano, ¿qué es lo que dice? 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Con el judicial está absolutamente enfrentado el poder ejecutivo. Ya empiezan a hablar del partido judicial. Entró en guerra directamente con el poder judicial. Apareció ahí un bravucón, un descerebrado, poco democrático, obviamente, que dice: si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla, repitiendo las palabras del dictador Galtieri con el tema de las Malvinas. ¿Se acuerdan cuando le dijo eso a los ingleses? Si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla, le dijo en la guerra de las Malvinas. Y este energúmeno repitió esa misma frase, refiriéndose a los jueces, como si los jueces fueran el enemigo. Claro, cuando hay una mentalidad absolutamente autoritaria, antidemocrática, fascista, ese tipo de cosas pueden suceder. El Poder Ejecutivo, este Albert Títere, porque es un títere de Cristina, si pudiera, prácticamente lo borraría a los otros 2 poderes. Lo borraría. De hecho, ahora con este proyecto que envió al Congreso, que entró por el Senado, lo presentó en el Senado, hoy se presentó en el Senado, lo que dice es que, dada la situación de pandemia, los contagios que existen en distintos lugares del país, el Poder Ejecutivo quiere tener la facultad para poder decir: se cierran las clases en todo el país, las clases presenciales, y las clases se van a tener que cerrar, borrando de un plumazo las facultades constitucionales que le otorga la Constitución a los gobernadores
para que los gobernadores decidan en cada una de sus provincias, en cada una de sus jurisdicciones, qué hacer, no solo con el tema de las clases, sino también con las otras actividades. Si se llegara a concretar en el Congreso, le otorgan estas facultades, prácticamente el Congreso y también los gobernadores dejarían de tener incidencia en este tema y el presidente se convertiría en una especie de monarca. El presidente pasaría a la categoría de monarca, de supremo soberano, que hace y deshace según su parecer. Y nadie podrá, bajo ningún punto de vista, hacerle ningún tipo de objeciones. Es realmente un pedido absolutamente, repito, antirrepublicano, y que esperemos que en el Congreso no pase. Claro que antes de enviar el proyecto, desde el oficialismo que han hecho lo que se llama el poroteo. El poroteo es contar la cantidad de votos que tienen adentro de la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados para ver si es que efectivamente van a tener los votos necesarios para que el proyecto se pueda aprobar. Aparte de eso, el proyecto no va a tener el tratamiento que habitualmente tiene todo proyecto, que es pasar por las comisiones, que las comisiones los estudien, que emitan dictamen. No. Alberto o Cristina, en realidad, que es la jefa de Alberto, lo que quieren es que el proyecto sea aprobado de manera express. ¿Qué quiere decir express? Rápidamente. Alberto quiere contar con ese proyecto antes del 21 de mayo, que es la fecha en la que vence esta nueva modalidad con estas nuevas restricciones que hoy existen y que se aplican fundamentalmente en lo que es el tema del AMBA. Alberto quiere tener este superpoder para el día 21 anunciar que a partir del día 22 va a suceder determinada cosa a nivel del país. Allá no va a importar que venga el gobernador, supongamos el gobernador Gustavo Sáenz de Salta y le diga, che Alberto, no me meta en esa medida tan drástica porque nosotros acá estamos mejor. Va a decir, no importa. La medida es nacional, es una especie de gobierno de facto. En las dictaduras, los distintos presidentes de la dictadura, emitían una resolución o dictaban una ley, y esa ley tenía aplicación en todo el país y nadie se podía quejar. No había Congreso. Si se aprueba esta ley, el Congreso va a dejar de existir en los hechos, los diputados y los senadores van a cobrar muchísima guita como cobran sin hacer nada, porque ¿qué van a hacer? Van a tener que legislar para ver si declaran el Día Nacional del Quirquincho. Pero para tratar leyes de fondo, no. Entonces, repito, una medida absolutamente antidemocrática, es una ley, es un proyecto de facto, atenta contra la República porque borra el otro poder, el poder legislativo, y también lo deja pintado a los gobernadores. Porque los gobernadores no podrán disponer en cada una de sus provincias de la medida que crean conveniente frente al tema de la pandemia. De esta manera, Alberto Fernández, por disposición de Cristina, que es la verdadera presidenta, avanza un poco más, digamos, en este tema de tratar de acallar todas las voces que se puedan oponer a las decisiones que toma, al no haber Congreso. El único camino que le queda a la oposición para expresarse es a través de los medios de comunicación, pero no institucionalmente, y de esta manera entonces se dará un golpe, digo yo, mortal al tema de la República. Si vemos lo que pasa en otros países, nos damos cuenta de la dimensión que tiene esto que el presidente Fernández le está pidiendo al Congreso.
En ningún país del mundo que atraviesan situaciones muy complicadas con el tema del COVID, a ningún presidente, no nos vamos a un presidente europeo, no nos vamos a Francia, no nos vamos a Estados Unidos, no, a ningún presidente de la región se le ocurrió lo que se le ocurre ahora a Cristina y Alberto, es decir, eliminemos el Congreso con el argumento de la pandemia. Ninguno. Imagínense ustedes a Biden, el presidente de Estados Unidos, mandando al Congreso un proyecto que diga que quiere superpoderes, pero al otro día le hacen un juicio político y lo echan a patada a Biden. Lo mismo pasaría en otros países de Europa, Francia, el primer ministro británico, cualquiera, Alemania. O acá en la región, como digo, imagínense ustedes a la calle Pou en Uruguay o a Piñera en Chile, pidiendo superpoderes. Es una locura. Este gobierno cada vez se acerca más y hace todo lo posible por parecerse a Venezuela. En Venezuela el Congreso está pintado. La suma del poder la tiene Maduro. Bueno, eso es lo que quiere Alberto. Es la suma del poder, y para evitarse las puteadas que seguramente va a recibir, ¿qué hizo? Se fue a Europa y mandó los lacayos, a decir, bueno, manden ahora que yo estoy lejos, y reciban ustedes los retos, pero mándenlo, que vaya caminando nomás, repito, ¿por qué? Porque quiere un tratamiento aceleradísimo, quiere que eso se sancione antes del 21 de mayo. El 21 de mayo vence esta modalidad, entonces dice, yo el 21 con los superpoderes digo, bueno, a partir de ahora digo que no hay clase en ningún lado, que los chicos no van más clase ni en la Quiaca ni en la Antártida. En ningún lado, no quiero chicos en las escuelas. Y a partir de ahí también otro tipo de herramienta que por supuesto la van a aprovechar la volada y van a decir, bueno, metamos esto también y metamos esto también. Hay un argumento súper falaz. En el proyecto dice, facúltase al Ejecutivo a la adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia. Analicemos esto, medidas razonables. ¿Cuándo este gobierno fue razonable? ¿Cuándo alguna medida de este tipo fue temporaria y cuándo fue oportuna? ¿Por qué Alberto Fernández, en vez de sacar estos decretos fascistas, autoritarios, antirrepublicanos, por qué no se pone, ahora que está en Europa, negociar por las vacunas, viejo? Ya que te mandaste el moco junto con González García para no asegurar una provisión de vacuna de todos los laboratorios habidos y por haber en el mundo, y te quedaste prendado ahí, abrochado con los rusos y con los chinos, anda ahora y negocia vacunas, Alberto Fernández. Hace eso, no seas inútil. No podés ser tan forro que lo único que vas a hacer es cumplir con los deseos de tu jefa política. Yo me reía, ¿no? Porque en las redes sociales leía y algunos comentarios dice, uy, qué desgracia, se ha ido Alberto, ahora estamos en manos de Cristina porque ella está a cargo de la presidencia. Y yo me pregunto, ¿cuándo no estuvo Cristina en la presidencia? A ver, cuénteme, ¿cuándo no estuvo Cristina en la presidencia de este país? ¿O usted cree que hace falta que ella vaya a la Casa Rosada para mandar? Por teléfono lo maneja Alberto. Por teléfono le saca ministro, le reemplaza ministro, le dice que los funcionarios no funcionan, que son toda una manga de vagos, que se vayan a buscar otro laburo. ¿Usted cree que alguien que no tiene la suma del poder podría decir eso? Porque ahí directamente lo está trapeando al presidente en lo formal. No se equivocan, no importa que no esté Alberto. Si la que manda acá en verdad es Cristina. Con él o sin él, la que manda es ella.
o tiene alguna duda. ¿Mm?